Bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución, recordemos la lucha en contra de aquellos que se negaban a hacer de México un país libre y soberano. El desarrollo del cristianismo evangélico en México fue posible por hombres y mujeres de todas las clases sociales y de diferentes denominaciones que perseveraron para que un pueblo oprimido por la ignorancia conociera y viviera en libertad, que nos da la fe en Jesucristo y el conocimiento de la palabra de Dios. México en estos últimos 200 años ha pasado por cambios importantes. Uno de ellos fue en el aspecto religioso, ya que por siglos se tuvo una religión única que tuvo su origen en la época de la conquista. En el siglo XIX llegó a México el cristianismo protestante, llamado así por la reforma protestante que inició Martín Lutero, donde elaboró y clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg su tratado de 95 tesis, donde hace énfasis en una completa unión con Cristo mediante la palabra a través de la fe. El escocés Diego Thompson fue precursor y promotor de la lectura de la Biblia, y asociado con liberales de la época, defendiendo la tolerancia religiosa, ya que para los liberales era un asunto de gran importancia. En 1827, José María Luis Mora y Lorenzo de Zavala se asociaron a la Sociedad Bíblica Británica y extranjera. Mora no escatimó esfuerzos para la propagación de la Biblia en español y varias lenguas, náhuatl, tarasco, otomí y huasteco. La perseverancia de hombres que hicieron posible una reforma en las leyes y la firma de la Constitución de 1857 permitieron el libre culto en México, y con esto se estableció la Iglesia Cristiana Evangélica. Benito Juárez decía convencido que la futura felicidad y prosperidad de mi nación depende del desarrollo del protestantismo. A principios del siglo XX, el total de las denominaciones evangélicas era de 18, caracterizadas por impulsar la educación y la salud, con más de 600 centros educativos, incluyendo institutos bíblicos, seminarios teológicos, primarias, secundarias y escuelas normales. Por otro lado, después de estallar la revolución en 1910, la Iglesia Cristiana Evangélica, siendo muy joven y contando con más de 65,000 miembros en todo el país, según el INEGI, tuvo que tomar decisiones importantes para continuar con su misión. El Plan de Cincinnati fue la estrategia que se tomó en las iglesias de los Estados Unidos que tenían misiones en México. A fin de no duplicar esfuerzos, evitar fricciones, economizar dinero y realizar una labor más eficaz para la causa de Jesucristo, otras congregaciones se vieron obligadas a la redistribución de la mayor parte de la iglesia que se ubican en el norte del país hacia el sur. En los tiempos más difíciles, donde muchos dudaron en continuar extendiendo el reino de Dios en esta nación, corazones fuertes, decididos, que no claudicaron y perseveraron en cumplir con la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura. Para mediados del siglo XX, debido a la intolerancia religiosa que se vivía en casi todo el país, se formó el Comité Evangélico de Defensa. Al trabajo de evangelización de las primeras iglesias en México se le añaden algunas nuevas denominaciones que traen consigo un cambio, como estudios bíblicos en casa, la creación de un liderazgo compartido, alabanza con instrumentos musicales y un mover pentecostal. En la década de 1980, la Iglesia intensifica su labor por sucesos trascendentales que vive el país, como el terremoto de 1985 de 7.8 grados Richter. En el año 1990, según el INEGI, el número de cristianos evangélicos suman más de 3 millones. Y por primera vez en la historia del cristianismo evangélico en México, se edifican las mega iglesias. Para 1992, se aprueba la Asociación Religiosa y Culto Público. Esta ley reglamenta los derechos individuales en materia religiosa. No obstante, durante los siguientes años, las asociaciones no evangélicas como los musulmanes, espiritistas, espiritualistas, entre otras, crecieron solo en el Distrito Federal un 200% más que las asociaciones evangélicas. También varios dirigentes evangélicos deben incursionar en la política no solo para defender el libre culto y la tolerancia religiosa, sino para poder tener un voto en las decisiones que afectan al país.
Actualmente podemos ver líderes evangélicos ocupando lugares dentro del gobierno y practicando su fe. A finales del siglo XX, la Iglesia Cristiana Evangélica sufre de intolerancia religiosa, siendo del conocimiento de todo el país los linchamientos, expulsiones y asesinatos en estados como Guerrero, Michoacán, Chiapas, Jalisco, Hidalgo, Nayarit y Estado de México, por mencionar algunos. A pesar de esto, el Evangelio sigue creciendo en las zonas de conflicto, y la Iglesia Cristiana Evangélica llegó a ser de más de 4 millones de miembros de la población total del país, según el INEGI, siendo Chiapas el estado con mayor número de cristianos evangélicos. En la última década, la Iglesia Evangélica en México encontró recursos gigantescos para la evangelización. Un ejemplo es en el 2006, que se transmitió por televisión abierta a nivel nacional el proyecto Mi Esperanza, con la participación de 72 iglesias de diferentes denominaciones, con un resultado más de 500,000 personas que conocieron y recibieron a Jesucristo como Salvador. Hacia el 2010, la Iglesia se ha caracterizado por un gran mover de oración, pidiendo a Dios por una visitación del Espíritu Santo para que restaure y sane a México.